Buen día, estudiantes. En este video vamos a observar dentro del aspecto de la geografía la estructura interna de la Tierra y la estructura externa de la Tierra. En un primer lugar, vamos entonces a observar esta imagen y a preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué la superficie de la Tierra se ve de esta manera? Porque vemos que hay lugares azules, que hay lugares verdes o amarillos o café y que hay lugares blancos. ¿A qué responde cada una de estas cosas? ¿Qué características tiene? Y también nos vamos a preguntar ¿qué creen ustedes que hay en el interior de la Tierra? Para responder a todo esto, vamos entonces a iniciar con la explicación de este video. En un primer momento vamos a entender que la Tierra está conformada por numerosas capas. Algunas de estas capas son internas y algunas otras externas. Dentro de estas capas vamos a encontrar elementos que se encuentran en estado sólido, en estado semilíquido, en estado líquido y en estado gaseoso. En un primer momento vamos entonces a observar las capas internas de la Tierra. Como vemos en el dibujo, podemos observar entonces que en el centro de la Tierra encontramos al núcleo. Este núcleo se encuentra entre los 2.900 kilómetros y los 6.000 kilómetros de profundidad. Luego de ello encontramos el manto inferior que se encuentra a una distancia de entre 2.900 kilómetros y 700 kilómetros de profundidad. Por encima del manto inferior encontramos el manto superior que está a una profundidad de entre 700 kilómetros y 70 kilómetros. Y luego vemos que encontramos la corteza. La corteza se encuentra a una profundidad que varía entre los 20 kilómetros a los 70 kilómetros bajo los continentes y de 10 kilómetros bajo los océanos. Vamos entonces a observar dos de estas capas. En primer lugar observamos el núcleo. El núcleo es entonces el centro de nuestro planeta, tiene una forma esférica de bolita. Está conformado por los elementos del níquel, el hierro, el azufre, el oxígeno y el cobre. El núcleo se divide en dos capas, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo se caracteriza por estar a una temperatura de 5.000 grados centígrados. Para que ustedes se ubiquen un poco, en Ibagué, que es nuestra ciudad, cuando está haciendo mucho calor, alcanzamos una temperatura de aproximadamente 34 grados centígrados. Ahora, comparémoslo con 5.000 grados centígrados. Esa temperatura sería extrema. Nosotros no podríamos sobrevivir a una temperatura como esa. La consistencia del núcleo externo es semilíquida, es decir, combina los estados de la materia sólido y líquido. Luego está el manto. Ya habíamos visto en el dibujo anterior que el manto se divide en manto inferior, que se ubica después del núcleo, y manto superior, que se ubica por encima del manto inferior. De esta manera, entonces, vamos a entender que el manto es la capa que ocupa un mayor volumen de nuestro planeta. Ocupa alrededor del 85% del volumen. Esta capa se extiende entonces desde la corteza hasta el núcleo. En él podemos encontrar magma. Recordemos que el magma son rocas fundidas que se encuentran en el interior de nuestro planeta y de otros planetas. El magma está muy relacionado con la lava. La temperatura que logra alcanzar la capa del manto es de 3.500 grados centígrados. El manto superior se compone entonces de hierros y silicatos de magnesio como el olivino y el manto inferior se compone de una mezcla de óxidos de magnesio, hierro y silicio. Luego de observar estas dos capas,
observamos entonces la corteza. Como les decía, la corteza debajo de los continentes se ubica entre los 20 y los 70 kilómetros de profundidad. Es la que de cierta manera comunica o conecta el manto con la superficie terrestre. Y en el caso de los océanos del fondo marino, podemos entonces ver que la corteza tiene una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. Luego de esto vamos a ver las capas externas de la Tierra. Las capas externas de la Tierra son las que están, obviamente, ya no en el interior, sino en el exterior de nuestro planeta. Algunas de ellas las podemos ver a simple vista y presentan los elementos en estado sólido, líquido y gaseoso. Sin estos elementos o sin estas capas, la vida en la Tierra sería imposible. Vamos entonces a observar en un primer momento la litosfera. La litosfera es aquella capa sólida de las capas externas. Está conformada por la parte superficial de la corteza continental y de la corteza oceánica. Aquí entonces entendemos que se unen las capas internas con las capas externas. El 29% de la superficie de todo nuestro planeta está compuesto por terrenos emergidos, es decir, la corteza continental. Y el resto está constituido por la corteza oceánica. Nosotros podemos encontrar entonces que dentro de la litosfera hay ciertas subcapas como la astenosfera, o incluso podemos también encontrar las placas tectónicas, que son las que de cierta manera permiten el movimiento de los continentes o que dan lugar a ciertos fenómenos como los temblores, terremotos, maremotos, entre otros. Posterior a esto está entonces la hidrosfera. Vamos a entender que la hidrosfera es aquella capa líquida donde encontramos el agua. El agua en nuestro planeta se puede encontrar en los océanos o los mares, en los ríos, los lagos y en ciertos acuíferos subterráneos o pozos o ríos subterráneos. Estos últimos, los ríos, lagos y acuíferos subterráneos, están compuestos por agua dulce o agua potable y los océanos se constituyen por agua salada. En la imagen nosotros podemos ver ciertas características o ciertas formas en las que encontramos el agua en nuestro planeta. Encontramos entonces que el agua puede estar en los océanos, en zonas subterráneas, puede estar también en ciertos lagos o en ríos, puede presentarse de forma líquida como la precipitación de lluvia, de forma sólida como la precipitación de nieve. También se puede encontrar en las nubes en forma de vapor de agua y cristales de hielo. Se puede encontrar en los glaciares, que son supremamente importantes para nuestro planeta. Y esto es lo que hace de cierta manera posible que el ciclo de la vida se siga renovando en nuestro planeta. Luego encontramos la biosfera. La biosfera es aquella capa que se constituye tanto de agua como de tierra, como de aire. Y es donde los seres vivos desarrollamos precisamente eso, la vida. En esta zona o en esta capa es donde los animales, las plantas, los seres humanos, las bacterias podemos tener vida. Es donde se dan las condiciones adecuadas para nuestra existencia. Posterior a la biosfera encontramos entonces la atmósfera. La atmósfera es entonces aquella enorme capa de aire y de elementos gaseosos que recubre el planeta y que nos protege. Está a su vez constituida por otras subcapas como la troposfera y la estratosfera. En la atmósfera está la responsabilidad de proporcionar oxígeno a los animales, las plantas y las personas.
La troposfera, que la mencionamos anteriormente, es la capa que está en contacto como tal con la superficie de la Tierra. Es donde tienen lugar los efectos meteorológicos, es decir, es donde podemos encontrar la lluvia o la nieve. Esta capa es entonces la responsable de regular la temperatura del planeta. De esta manera nosotros no estamos ni a una temperatura demasiado alta ni a una temperatura demasiado baja. La estratosfera, por su parte, es la parte más alejada de nuestro planeta y es donde encontramos la capa de ozono. Esta capa es imprescindible para que la vida se pueda dar en nuestro planeta, puesto que absorbe hasta el 99% de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Es decir, es la que nos protege de la temperatura producida por el Sol, pero además también de los rayos solares que podrían quemarnos. En esta imagen observamos entonces las diferentes capas de la atmósfera. Vemos entonces que la troposfera está entre los 0 kilómetros a partir de la superficie terrestre hasta los 12 kilómetros de altura. La estratosfera está entre los 12 y los 50 kilómetros de altura. Allí encontramos la capa de ozono, aproximadamente a 20 kilómetros de altura. Cuando estamos en la troposfera es donde los aviones pueden circular, donde pueden circular incluso los globos aerostáticos. La mesósfera es la que sigue y está aproximadamente entre los 50 y 80 kilómetros de altura desde la superficie. Es allí donde la mayoría de meteoritos se queman o se desintegran, evitando que dañen nuestro planeta. Luego está la termósfera, que está a entre unos 80 y 700 kilómetros de altura. Es allí donde se ubican los satélites que están girando alrededor de nuestro planeta, los satélites artificiales, y también es allí donde las transmisiones que se tienen con las naves de la NASA y demás tienen cierto alcance. Y la exósfera, que ya es como la última capa de nuestra atmósfera, está entre los 700 y los 190.000 kilómetros de altura desde la superficie de nuestro planeta. Ya esta es la zona más alejada de nuestro planeta y fuera de la exósfera podemos hablar como tal del espacio exterior. Muchas gracias por su atención. A los estudiantes del José Joaquín Flores les recuerdo que esta es la actividad que vamos a desarrollar en torno a este tema. Cada uno de los grados va a tener entonces una fecha establecida para presentar la actividad, fecha que se les indicará en las clases o en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias por su atención, espero que tengan éxitos en el aprendizaje de este tema.